Macro México. Análisis económico diario. La tasa objetivo del Banco de México, Banxico, es el tipo de interés que se establece como meta para mantener la estabilidad financiera y controlar la inflación en el país. Importa directamente a los ciudadanos mexicanos porque condiciona las condiciones crediticias, lo que afecta el costo de vivir y trabajar. Cuando la tasa objetivo es baja, facilitan el acceso al crédito y estimulan la economía. Cuando es alta, aumentan los intereses y se reduce la demanda por préstamos. En este sentido, la tasa objetivo de Banxico tiene un impacto significativo en la vida cotidiana de los mexicanos. La tasa objetiva del Banxico, establecida en un 6.5000%, tiene un impacto directo sobre los préstamos hipotecarios y automotrices en México. En este sentido, la alta tasa de interés fomenta la austeridad financiera, lo que puede disminuir las solicitudes de créditos para comprar o construir viviendas y vehículos. Esto se traduciría en una reducción del monto total de préstamos otorgados, lo que podría afectar negativamente el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, también es posible que los bancos y financieras ofrecieran tasas de interés más altas para compensar la tasa objetiva del Banxico. La tasa de interés influye significativamente en las familias que tienen deudas de consumo y saldos en tarjetas de crédito. Cuando la tasa sube como lo hace actualmente, el costo del dinero aumenta, lo que puede hacer que los pagos mensuales sean más elevados. Esto puede generar un efecto cascada negativo sobre el poder adquisitivo de las familias y afectar su capacidad para ahorrar o pagar sus deudas. En este sentido, la tasa objetivo del 6.5000% establecida por Banxico puede hacer que sea más difícil para estas familias mantenerse a flote económicamente. La política monetaria de Banxico se relaciona estrechamente con las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que ambas instituciones buscan mantener el crecimiento económico y controlar la inflación. La tasa objetivo del Banxico, establecida en 6.5000% a partir del mes de febrero de 2026, se alinea con las expectativas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que busca estabilizar la economía estadounidense. A su vez, el Índice Nacional de Precios al Consumidor Mensual, que registró una variación de 0.3100% en abril de 2026, puede influir en las decisiones de ambas instituciones para ajustar sus estrategias monetarias y financieras. La variación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor nos muestra que la trayectoria de los precios en México ha experimentado una leve tendencia alcista, ya que registra un aumento mensual del 0.3100%. Esta cifra indica que el índice generalizado de precios ha subido ligeramente en el pasado mes considerado. Aunque no es un crecimiento significativo, este aumento puede ser un indicador de una tendencia más amplia en la evolución de los precios nacionales. Es importante destacar que esta variación mensual y no anual, lo que sugiere que la situación podría estar sujeta a cambios futuros. Para un análisis completo de la inflación, sería necesario conocer el comportamiento de los precios en diferentes sectores económicos y regiones geográficas. Adicionalmente, se requiere información sobre la evolución del gasto público y privado, así como las variaciones en la producción industrial y agrícola. También es relevante considerar la situación laboral, ya que un análisis de la inflación debe incluir el impacto en los salarios y la capacidad de compra de los consumidores. La perspectiva de política monetaria en México podría cambiar en los próximos meses si se consideran las tendencias actuales y objetivos establecidos por el Banco de México. La tasa objetivo actual es del 6.5000%, lo que sugiere una cierta flexibilidad para ajustar la tasa de interés a medida que evolucione la economía. Sin embargo, la variación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un aumento del 0.3100%, podría influir en las decisiones del Banco de México y llevar a consideraciones sobre potencialmente una revisión de la política monetaria para mantener el control inflacionario. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, se ha convertido en un motor esencial para el comercio mexicano, generando oportunidades de crecimiento económico. Las remesas familiares han repuntado significativamente, lo que refleja la confianza de los mexicanos en su capacidad para invertir en sus seres queridos en el extranjero. Adicionalmente, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá ha establecido un marco regulatorio estabilizador para las empresas y ha promovido la inversión directa. Estas condiciones han generado una mayor participación de México en la economía global, lo que a su vez ha impulsado el crecimiento económico nacional.
Las noticias sobre comercio exterior han generado un aumento significativo en las remesas que llegan al país. De acuerdo a datos oficiales, las remesas repuntaron un 2.6% en el primer cuatrimestre del año, lo que puede tener implicaciones positivas para la economía nacional. Sin embargo, es importante considerar que este crecimiento también puede estar relacionado con factores externos, como cambios en la política comercial internacional o variables macroeconómicas globales. Es preciso seguir monitoreando estos datos y analizar su impacto en el comercio exterior mexicano a corto plazo. Según información disponible, las remesas familiares exhiben una importancia estructural en la economía mexicana. En el primer cuatrimestre del año, estas remesas repuntaron un 2.6% según datos recientes. Aunque no hay cifra actualizada sobre la tasa de desocupación nacional ni la balanza comercial disponible, es importante destacar que las remesas familiares son un factor clave en el flujo de divisas y la estabilidad del tipo de cambio. De acuerdo con Banxico, se tarda aproximadamente 6 semanas en publicar los datos más recientes sobre reservas internacionales, lo que sugiere una posible demora en conocer cifras precisas sobre este tema. Según el último reporte del Banxico, las reservas internacionales alcanzaron un nivel de 523.954.822 millones de pesos en abril de este año. Esto sugiere una estabilidad significativa para la divisa mexicana, ya que estas reservas permiten al país cubrir importaciones y pagar deudas externas sin necesidad de recurrir a préstamos o ventas de activos valorados. En efecto, el tipo de cambio fix de 17.3780 pesos por dólar refleja la confianza en la capacidad del gobierno para mantener una política monetaria prudente y controlada. En el contexto actual, México enfrenta riesgos geopolíticos y comerciales externos que pueden afectar su estabilidad económica. La tensión en la región mediooriental puede generar inestabilidades globales que impacten negativamente a los países emergentes como México. Además, la competencia por el libre mercado entre Estados Unidos y otros bloques económicos puede influir en las decisiones de inversión extranjera hacia nuestro país. La captura del castillo libanés por Israel puede ser un indicador adicional de una región cada vez más inestable que requiere atención especializada para minimizar los riesgos. El tipo de cambio fix refleja la posición externa del país, siendo un indicador importante para entender la situación económica nacional. A fecha de marzo de 2026, el valor fijo es de 17.3780 pesos por dólar, lo que sugiere una depreciación moderada del peso mexicano en relación con el dólar estadounidense. Esto puede estar relacionado con flujos de capital y la demanda de divisas para satisfacer las necesidades internacionales. En este sentido, el tipo de cambio fix es un indicador relevante que permite analizar la dinámica cambiaria y su impacto en la economía nacional. Según las últimas cifras disponibles, en el corto plazo, el sector externo mexicano presenta signos positivos. Las remesas repuntan un 2.6% en primer cuatrimestre del año, lo que sugiere una mayor confianza de los remitentes y potencial crecimiento económico. Aunque no se dispone de datos sobre la balanza comercial, el tipo de cambio fix establecido a 17.3780 pesos por dólar refleja una situación relativamente estable en términos de divisas. En este contexto, México puede aprovechar oportunidades para impulsar su comercio exterior y mejorar su posición en el mercado global. El déficit fiscal es un tema crucial en México, ya que puede afectar la estabilidad económica y el crecimiento del país. La noticia de que se logró menor déficit gracias a una mayor eficiencia en el gasto público es positiva, pero también es importante considerar las implicaciones a largo plazo. Es relevante porque un déficit fiscal excesivo puede llevar a la inflación y al aumento de la carga tributaria para los ciudadanos. Por lo tanto, es fundamental que se continúe trabajando en políticas públicas efectivas y transparentes para garantizar el crecimiento económico sostenible. La situación actual se caracteriza por la búsqueda de equilibrio entre el gasto público y la reducción del déficit fiscal, resultado de años de políticas fiscales expansivas y una economía global cada vez más compleja. La crisis financiera internacional en 2008 llevó a un aumento significativo en la deuda pública, lo que obligó al gobierno a implementar medidas para controlar el gasto y reducir los déficits. A pesar de estos esfuerzos, el país sigue enfrentando desafíos para lograr una mayor estabilidad fiscal, lo que ha llevado a un ajuste en la política económica para encontrar un equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad. El gobierno mexicano y el sector privado son los actores principales involucrados en este proceso de gestión del presupuesto público. El Ejecutivo Federal,
a través del Secretariado Ejecutivo de Desarrollo Social, es responsable de la distribución y control de fondos para programas sociales y servicios públicos. Por otro lado, las empresas y organizaciones privadas contribuyen con sus inversiones y recursos humanos al desarrollo económico y social del país. En este sentido, el equilibrio entre ahorro y gasto público es fundamental para garantizar la estabilidad financiera y promover crecimiento sostenible. La reducción del déficit fiscal en México puede ser atribuida a la priorización de gastos programables, que representan el 75% del total gastado. Esto sugiere un enfoque más efectivo en la gestión pública y una mayor eficiencia en el uso de los recursos asignados. Además, el aumento del gasto no programable puede estar relacionado con el pago de intereses sobre la deuda pública, lo que también ha contribuido a reducir el déficit fiscal. Estas medidas pueden haber permitido al gobierno mexicano alcanzar su objetivo de menor déficit fiscal sin afectar negativamente los servicios públicos. La reducción del déficit fiscal en México puede tener implicaciones económicas positivas a corto plazo, como una posible estabilización de la economía y un aumento en la confianza de los inversionistas. Además, el menor déficit fiscal podría permitir al gobierno mexicano reinvertir en proyectos prioritarios y reducir su dependencia del endeudamiento externo. Sin embargo, es importante considerar que este resultado puede ser frágil y susceptible a cambios en las condiciones económicas internacionales. Se estima que la economía mexicana seguirá siendo vulnerable a los shocks externos. La reducción del déficit fiscal en México puede tener implicaciones a mediano plazo beneficiosas para la economía. En los próximos 6 a 12 meses, se podría ver un aumento de la inversión privada y una mayor confianza en el gobierno, lo que atraerá más capitales extranjeros e impulsará el crecimiento económico. Adicionalmente, esta medida puede generar espacio para implementar políticas fiscales más expansivas y reducir la carga tributaria sobre los ciudadanos. Sin embargo, es importante considerar las posibles consecuencias negativas en la deuda pública y el gasto público no programable. La reducción del déficit fiscal en México tiene un impacto directo sobre las finanzas de los ciudadanos y familias mexicanos. El menor gasto público permite que el gobierno destine más recursos a programas sociales, como la educación y la salud pública, lo que beneficia a las comunidades más necesitadas. Además, el pago de la deuda se reduce, lo que puede traducirse en una mayor estabilidad económica y un mejor acceso a créditos para pequeñas empresas y particulares. Esto, a su vez, fomenta la inversión y el crecimiento económico sostenible. La reducción del déficit fiscal en México puede tener efectos positivos para el sector empresarial e inversionistas, ya que un menor déficit fiscal puede generar confianza y estabilidad económica. Esto podría impulsar la inversión privada y fomentar el crecimiento económico. Además, una mayor disponibilidad de recursos públicos para gastos programables como infraestructura y servicios públicos puede ser beneficioso para las empresas que invierten en proyectos que generan empleos y estimulan el desarrollo local. En general, un déficit fiscal más manejable podría atraer inversores y fomentar la confianza en el país. Para un análisis más completo sobre la reducción del déficit fiscal en México, sería necesaria información adicional sobre el impacto de esta medida en la economía real. Sería útil conocer las cifras detalladas de gasto programable y no programable para comprender mejor cómo se distribuyó el presupuesto aprobado. También sería interesante analizar los efectos de este ajuste fiscal en diferentes sectores económicos, como la inversión privada o el crecimiento del Producto Interno Bruto. Además, información sobre las perspectivas futuras de la economía mexicana y su capacidad para mantener un déficit fiscal razonablemente bajo serían valiosas. A pesar de que México ha logrado un menor déficit fiscal, quedan preguntas abiertas sobre la sostenibilidad a largo plazo de este esfuerzo. Es importante vigilar cómo se distribuyen los recursos entre gasto programable y no programable en el futuro. También es crucial analizar cómo afecta esta reducción del déficit al crecimiento económico y la inversión pública. En los próximos días, será fundamental seguir monitoreando estos indicadores para determinar si este ajuste fiscal tiene un impacto positivo en la economía mexicana. El IPC Bolsa Mexicana de Valores, que alcanzó un valor de 68.137.03 puntos, se compara favorablemente con el S&P 500, que llegó a un nivel de 7.599.96 puntos. Esta comparación sugiere una tendencia más estable en México, ya que su índice no ha experimentado la misma volatilidad del mercado estadounidense.
Aunque esto puede ser positivo para los inversionistas, también es importante considerar las condiciones económicas específicas de cada país y cómo afectan a sus mercados financieros. Las noticias del sector empresarial de hoy tienen un impacto significativo en la economía mexicana. La expansión agropecuaria hacia Florida cuesta anualmente hasta $1,140 millones, lo que puede afectar el comercio exterior y la producción nacional. Por otro lado, la renovación del pacto para mantener el tope a canasta básica en $910 puede tener implicaciones en los precios al consumo y la demanda agregada. La falta de comunicación entre miembros de empresas mexicanas también puede generar incertidumbre y riesgo empresarial. Los sectores agropecuario y servicios parecen estar en un mayor dinamismo hoy según las noticias disponibles. La expansión mexicana en el mercado agro le está costando hasta $1,140 millones al año a Florida, lo que puede ser una oportunidad para empresas nacionales como la Bolsa Mexicana de Valores. Por otro lado, el mantenimiento del tope a canasta básica en $910 por parte del gobierno y las empresas puede generar estabilidad y confianza en el sector servicios. El entorno de inversión en México presenta condiciones favorables para atraer capital extranjero, especialmente considerando la estabilidad política y económica del país. La Bolsa Mexicana de Valores ha alcanzado un nivel histórico con el IPC de 68,137 puntos, Yahoo Finance, lo que refleja la confianza en las empresas mexicanas. Además, la cercanía geográfica a los mercados estadounidenses y canadienses facilita la inversión directa. El S&P 500 hectáreas ha alcanzado un nivel de 7,599,96 puntos, lo que sugiere una tendencia favorable para la inversión en México. La incertidumbre que rodea a la economía mexicana, especialmente en el sector empresarial, puede generar una cierta inhibición para invertir. La falta de claridad sobre las políticas económicas y comerciales nacionales e internacionales, como la noticia del PASIC, pueden afectar negativamente la confianza de los inversores. Además, la incertidumbre en el proceso sucesorio dentro de algunas empresas puede generar temor a invertir en ellas. Todo esto contribuye a crear un entorno que no es propicio para la inversión y hace necesario abordar estos temas con claridad y transparencia. El panorama empresarial mexicano presenta signos de expansión, ya que el IPC Bolsa Mexicana de Valores ha alcanzado un nivel histórico de 68,137 puntos. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo una variable a vigilar, especialmente en cuanto al impacto de la sucesión familiar sobre las empresas mexicanas y la posible respuesta del gobierno ante la presión para mantener el tope a canasta básica en $910. De igual manera, es importante seguir atentamente los pasos que se tomarán en relación con el libre mercado y cómo México responderá a estas propuestas. El día ha sido marcado por 3 noticias económicas relevantes. En primer lugar, México logró reducir su déficit fiscal al gastar 351,000 millones de pesos menos del presupuesto aprobado. Seguidamente, la recaudación de impuestos sobre la renta, ISR, cayó un 13% en abril debido a la declaración anual de personas físicas. Por otro lado, el tipo de cambio dólares/pesos mexicanos se ubicó en 17.2759 y la tasa Banxico alcanzó el 6.50%. Estos datos sugieren una economía que sigue creciendo pero con cierto control sobre los gastos para mantener un déficit fiscal razonable. En los próximos días, es importante vigilar la evolución del tipo de cambio y la tasa de interés a corto plazo. La actualización diaria de dólares/pesos mexicanos puede influir en el comportamiento de las inversiones y la demanda por divisas. Además, la tasa Banxico de 6.5000% puede impactar la decisión empresarial y los planes de inversión para el futuro. Por otro lado, el precio del petróleo, $91.23/barril, puede influir en el costo energético y las decisiones de consumo y producción a nivel nacional. El IPC, 68,137.0312 puntos, es un indicador importante que refleja la tendencia económica general. En un día lleno de sorpresas y cambios en el panorama económico mexicano, @macromx te invita a seguirnos para mantenerse informado sobre las últimas tendencias y análisis. En este sentido, la noticia que más llama la atención es la disminución del déficit fiscal gracias al ajuste presupuestario. Según los datos oficiales, México gasta 351,000 millones de pesos menos del aprobado, lo que refleja un menor impacto en el endeudamiento público. Como economistas,
Debemos estar atentos a estos cambios y analizar sus implicaciones para la estabilidad financiera nacional. En el contexto actual, la tasa Banxico de 6.5000% puede influir en las decisiones de inversión a corto plazo. La estabilidad del tipo de cambio dólares/pesos mexicanos a 17.2759 y los precios del petróleo WTI a $91.23 por barril pueden generar una situación tranquila para la economía mexicana, aunque es importante considerar el déficit fiscal reducido gracias al presupuesto más ajustado. La recaudación de ISR en abril experimentó un descenso del 13%, lo que puede afectar las finanzas públicas y privadas.